Bueno, continuamos con la última parte de la presentación de esta obra. Alan Sandoná, si querés hacer la demostración que no pudiste hacer antes, ya estás habilitado para compartir la pantalla. Gracias. Ora, riuscite a vedere? Sì, si vede, si vede, si vede. Perfetto, ecco, questo è come appare il manuale online. Ad esempio, siamo nella parte del feudalesimo, la sezione carolingia. Vedete le foto, diciamo, e tutti quelli che sono i materiali, molti di immagine statici, sono direttamente inclusi nel testo. Qui abbiamo un esempio di scrittura carolina. E i materiali invece, diciamo, dinamici, come ad esempio, vedete qui un riferimento ai capitolari franchi e capitolaria, cliccando ci manda direttamente sul sito, in questo caso della pubblicazione dei Monumenta Germania Storica, con i capitolari dei re franchi. Si vedono in questo momento? Sì. Si vedono? Perfetto. Si In vede, modo che lo perfetto. studente possa poi, oltre a leggere la fonte e comprendere la fonte, anche trovare un luogo autorevole dove poter esplorare quella tipologia di materiali. Altro esempio, abbiamo il discorso che vi facevo della ordalia, così poi chiudiamo per farvi vedere anche quello. Parlo dell'ordalia, voglio fare capire il pathos che c'era dietro e il senso, no? Questo è un esempio, spero che lo vediate, della seconda scena del di Wagner. In particolare io l'ho usato anche in riferimento proprio chiaramente al trial battle, all'ordalia per duello. Vedete? Sì, È sì. integrato nel testo l'intero video. Proseguendo, e poi chiudiamo, troviamo altri link, altre immagini, e qui ad esempio è un riferimento all'Antico Testamento, è citata la fonte, e si può direttamente andare sul sito del Vaticano, in questo caso con la fonte tradotta in più lingue. Ecco, l'idea è questa, una piena interattività sia di studio che anche poi didattica in sede di insegnamento. Grazie, grazie mille, Alan, grazie mille, maravilloso. Ahora abrimos entonces un espacio para comentarios y preguntas. El que quiera hacer algún comentario le pedimos por favor que levante la mano. Había una mano levantada del doctor Abásolo. Adelante, Ezequiel, mientras esperamos que haya otras preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, fundamentalmente muchas gracias a los autores y presentadores, ¿no? En primer lugar, al querido Aldo, cuya larga amistad no hace más que confirmarse con el transcurso del tiempo. También gracias a él la conocí a la profesora Carlota Latini, también a la que le agradecemos su presentación. Y ahora se suma Alan, en mi caso, vos ya, Viviana, has podido cultivar la amistad con él, pero bueno, en este caso, que sepa que en el primer contacto hemos sido absolutamente indulgentes, como hubiésemos esperado que fuesen con nosotros. Así que espero que no nos pase a nosotros, y que esto sea simplemente una nota humorística que puedas contar el día de mañana con total tranquilidad. Pero Anécdota, bueno, fuera anécdota. de eso, una anécdota simpática en un grupo de gente amiga que al mismo tiempo también ha disfrutado muchísimo tu sagaz presentación. Gracias. En este sentido, yo hay 2 o 3 cosas que quería compartir con
los colegas que están acá, con Aldo en particular, más, en parte son preguntas, en parte son reflexiones, así que, y además seguiremos en contacto. Una de las cosas que me parece interesantísima de este, como dijo también muy bien Carlota, este proyecto científico. O sea, estamos en presencia de una obra que tiene una preocupación pedagógica y didáctica, pero que es al mismo tiempo un proyecto científico. Un proyecto científico en funcionamiento, que no ha terminado, que está en realidad en funcionamiento. Y en este sentido hay algunas reflexiones muy interesantes de Aldo, muy, muy interesantes, muy valiosas, y que también tienen que ver con estas ideas. Por un lado, esta estructura del manual, tan interesante, yo confieso, voy a decir una cosa, no por mi perspectiva de lector, sino pensando, a veces cuando uno hace una obra de pretensiones didácticas, creo que también tenemos que calcular la cantidad de materiales. Les cuento que yo estoy trabajando en un curso mío y el editor también me pidió así 500 páginas, cosas por el estilo, y yo tengo mis reservas frente al público juvenil al que eventualmente se pueda dirigir hoy en día, ¿no? O sea, tenemos el desafío de los lectores que son un poquito perezosos hoy, los lectores juveniles. Pero lo que me parece muy interesante es esto, de combinar esa clásica mirada de la historia interna y la historia externa, y además, esto que también Aldo ha dicho, y que es algo muy importante y que lo experimentamos a diario. El desafío de no hacer esas obras colectivas que en realidad no son una obra colectiva, sino que son una colección de trabajos individuales. Esto me parece que es, al margen de esta obra en particular, es una necesaria llamada de atención. Estamos llenos, plagados de obras que son acumulación de colaboraciones individuales y que tienen poco de colectivo. Y la idea de Aldo acá es eludir ese riesgo poniéndose él a la cabeza de elaborar un discurso homogéneo, estructurado. En este sentido, creo que, y esto es medio es un pedido, es una sugerencia. Antes de comenzar la reunión, yo me tomé la libertad de hacer algún comentario que va a estar difícil el acceso al público, particularmente argentino, por motivos económicos del costo del libro. Y mi apelación es a ver de qué manera las experiencias relativas a esta obra pueden llegar a nuestro país y a nuestra región, porque creo que estamos en presencia de un libro que puede servir para hacer nuestros propios debates sobre la manualística. La manualística es un género que ha estado muy desatendido. Tenemos muchos manuales, no, tenemos manuales en distintos países, pero en general la opinión, me disculparán los colegas que hayan escrito algo o que estén pensando en escribir algo, si que están en determinada línea, a veces los manuales son resultado casi como de una acumulación. Hay un material, se lo reúne más o menos. Aldo nos está mostrando una estructura propia, autónoma. Yo no he podido ver más que el índice de las primeras páginas, más allá de que en esas primeras páginas confieso que en vez de verlo a Aldo Andrea Cassi, veía a Carlos Mar Cassi, con eso del fantasma que recorre. Parecía estar leyendo el manifiesto de 1848, un fantasma recorre Europa, que es el futuro jurista. Bueno, pero fuera de esto, Aldo se animó a ofrecer una mirada panorámica
nueva, alternativa, distinta. Algunos dirán si les gusta, si no les gusta. Bueno, eso forma parte del juego académico. O sea, no es esto un rejuntado de información. Es una obra que tiene una estructura y que se orienta a una determinada finalidad. Y Aldo y Alan y Carlota y los otros colaboradores han tenido la deferencia de a nosotros que somos de otra tradición historiográfica, poder participar, como decimos acá, en caliente. Esto está saliendo del horno ahora y podemos participar, intervenir y aprender, no solamente del contenido histórico jurídico, sino aprender de la perspectiva de una manualística que está a la vanguardia. Entonces, esto es para incitarlo a ver de qué manera podemos compartir esto, pensar en un seminario a futuro, un seminario sobre concepción de la manualística histórico-jurídica, donde además hay otra cosa que me parece fundamental. La posición de un historiador del derecho que explícitamente pretende dialogar con los juristas. Alan hablaba de que la obra dialoga con los juristas del pasado y Aldo claramente dialoga con los juristas del presente y del futuro, que ese es el camino en buena medida de la historia del derecho. O sea, entiendo, esta es una opinión personal, que el carácter periférico y secundario al que han ido colocando, en el que se ha ido colocando la disciplina, tiene que ver mucho con esto, de eludir los diálogos con el jurista del presente, del futuro y del pasado. Nuestra disciplina, que es histórica, sin embargo, es una disciplina que se valida y justifica participando en los debates pedagógicos, científicos, la formación del jurista, didácticas. Estamos en condiciones de vivir una nueva experiencia en la enseñanza. En este sentido, creo que sería, bueno, muy bueno pensar en algunas actividades, así un seminario, algún artículo de difusión y en todo caso también de discusión. No estaría para nada mal, a mi juicio, pensar en una traducción al castellano y al portugués, porque creo que, al estar nosotros incardinados en una cultura jurídica, porque esta es otra de las cuestiones, es una obra de historia de la cultura jurídica. Es una historia del derecho en una cultura, en una manera de vivir, de pensar, de concebir, de practicar, de interpretar las normatividades, perfectamente podría integrarse a los elencos científicos y didácticos latinoamericanos. Ahora, indudablemente, va a ser necesaria una traducción. Esto y en este sentido también, de paso, yo no puedo evitar, dentro de ese corazoncito latinoamericano, digamos, la simpatía y el interés que uno puede advertir en que un colega que está haciendo una historia de la cultura jurídica europea entiende que los debates relativos al descubrimiento del Nuevo Mundo están integrados a su reflexión sobre la formación del derecho europeo. O sea, que no hay derecho europeo moderno sin la experiencia del descubrimiento y ocupación de América. Esto me parece que es un elemento que nosotros los latinoamericanos tenemos que tener muy en cuenta. Y la última cosa, no sé, antes de que Aldo quiera agregar algo, además ahí lo veo a Salvador que está haciendo una pregunta, pero yo también, de entrada, al margen de todo lo dicho, lo invitaría ya con mucha precedencia a que dentro de un año y medio, Aldo, Alan, Carlota, los demás colaboradores de la obra, nos cuenten sobre el impacto de la obra en la enseñanza de los cursos actuales. O sea, bueno,
¿Hemos notado un cambio? ¿No lo hemos notado? ¿El libro generó qué consecuencias, qué resultados en el aprendizaje? Porque esto sería un laboratorio fascinante donde podemos también aprender mucho. Así que yo por mi parte les agradezco la generosidad, la disposición y la enorme amistad que tienen con este instituto. Bueno, le damos el uso de la palabra a Salvador para que haga la pregunta o el comentario y después cerramos con las palabras de Aldo y de Alan y de Carlota. Adelante, Salvador. Buenas noches desde aquí, desde España. Buen mediodía, buenas tardes en Argentina. Saludo a todos. Gracias, profesora Viviana. También darle gracias al profesor Abasolo. Lo echaba en falta porque ha tenido algunas faltas que no ha estado y yo sí he estado. Bueno, me voy a presentar porque si no hablo y no me presento. Bueno, yo soy de aquí de España, hablo desde Alicante, soy funcionario titular de la Administración de Justicia, soy licenciado en Derecho, máster en Derecho de la Administración Pública y doctorando de la Universidad de Alicante en área de Historia del Derecho. Mi profesión, bueno, también soy abogado no ejerciente por incompatibilidad. Mi profesión está vinculada siempre al derecho procesal. En cambio, hago el doctorado en historia del derecho. Y eso es porque yo me he dado cuenta de que en el ejercicio de la profesión muchas veces nosotros debemos ir a la historia para resolver algunos casos y para ver de dónde viene la situación o el problema que se nos plantea. Así que yo, mientras estaban hablando los profesores, he hecho una pequeña. A mí me parece que la historia del derecho es como el sustrato donde arraiga el árbol del derecho que se subdivide en las diferentes ramas, es decir, en la civil, en la penal, en la administrativa, en la procesal, en la mercantil, en las diferentes ramas. Entonces, la enseñanza del derecho, sí, ha dicho la profesora Latini, que está, y aquí en España también está pasando, se está como relegando, como no dándole la importancia que tiene la historia del derecho. Pero yo creo que eso es un mal que también lo ha dicho la profesora Latini, y es que se aparta, el libro que se presenta se aparta de los manuales tradicionales. Y miren, no voy a enseñar, este es un manual que yo he estudiado, 757 páginas. El siguiente manual, 979 páginas. Claro, un alumno, están ahí en la estantería, ha descansado cuando lo he quitado, ha dicho qué reposo. Entonces, claro, cuando algunos profesores catedráticos de las diferentes universidades plantean, hacen sus libros, parece que compiten en a ver quién hace el libro más grande. Tampoco es eso. En la historia del derecho se enseña en primero, aquí en España al menos es así, en la mayoría de las universidades. Entonces, la historia del derecho hay que motivar a la gente para que se enganche a la historia del derecho. Entonces, claro, el libro que se ha presentado ha dicho que es un volumen innovador con una nueva metodología, una herramienta que enseña a comprender la historia del derecho, que es didáctica. Es que, claro, a veces se escriben textos que van dirigidos para eruditos. Oigan ustedes, perdón, hay que escribir, si vamos a enseñar el derecho en la universidad, hay que escribir para gente joven, para gente que va a ingresar. El escrito erudito, usted lo puede escribir sin ningún problema, pero ya en otra fase. Entonces, claro, en esta sociedad, la gente de hoy en día, la gente joven, por eso está muy digitalizada, con lo cual me parece
que lo de la obra, que uno pueda ir al link, irse a la biblioteca, lo que dice el Vaticano, ir a donde dice YouTube, eso es maravilloso, eso es digno de aplauso. Es digno de aplauso porque eso va a enganchar a la gente joven. A la gente joven va a decir, voy a leer, pum, me meto, ya no me leo 10 o 20 páginas de golpe o tal, sino que voy, leo, hago una pausa, se me queda esto, se me queda lo otro. Entonces, me parece muy bien y es una cosa que, repito, aplaudo. Entonces, mi pregunta, es decir, esto es una gran contribución a que la historia del derecho cale en las nuevas generaciones de juristas. Entonces, yo creo que habría que hacer otras cosas más. Yo no sé el qué, seminarios, no sé, algunas cosas para poder enganchar a las nuevas generaciones. Y esto es mi reflexión, no hay pregunta. Bueno, la pregunta es qué cosas más podríamos hacer, pero bueno, esto es. Muchísimas gracias y gracias a todos. Buenas. Bueno, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a Aldo, Andrea y a Alan y Carlota para que contesten y nos despedimos. Muchas gracias por palabras más generosas. El director Ezequiel ha dicho due termini per cui lo ringrazio: progetto e laboratorio. Il manuale sì, è stato un progetto in fieri, non è il risultato di un accumulo, come ci ha spiegato Ezequiel Abassolo, ma è un progetto in fieri con problemi, con difetti, con mancanze che si possono correggere, ma credo che il direttore Abassolo ha proprio centrato il punto, e in fondo anche il titolo, le danze. Le danze sono un movimento, ci sono dei controcanti, non è una fotografia, ma è un insieme, un'entropia storica e storiografica. Certamente è un manuale che non può avere una circolazione ampia anche in Argentina, ma non solo, per il costo alto, ma io sospetto che anche per l'Italia sia un costo troppo alto. L'editore ha mantenuto un costo alto e credo che fotocopie, riassunti, sinopsi circoleranno. Questo è fisiologico. Sicuramente sarei molto contento di una traduzione in spagnolo, in castigliano, per anche favorire il confronto anche con i colleghi. Mi sembra un'idea molto stimolante quella di organizzare un seminario, appunto un laboratorio sulla manualistica, cominciando magari con un dibattito su una rivista e poi sperando di avervi ospiti in Italia, di poter venire in Argentina per continuare questo confronto. E il direttore Ezequiel Abassolo ci ha fatto un incarico muy perioso, le conseguenze, il bilancio tra un anno, se è cambiato qualcosa, se gli studenti hanno studiato, è muy pericoloso. A parte questo, io ringrazio moltissimo l'Istituto di Storia del Derecho, il prestigioso Istituto di Storia del Derecho, lo dico sinceramente, non come captatio benevolenze, per l'attenzione che ha riservato a questo progetto didattico scientifico. Veramente grazie, e naturalmente grazie anche agli altri colleghi presentatori. Molte grazie. Grazie mille. Alan.
vuoi dire qualche parola? Grazie, sì, beh, innanzitutto ringrazio tutti ancora per l'opportunità. Magari una cosa su come si aggancia il giovane. È stata posta la questione, come si interessa il giovane. Il contributo che ho portato, ripeto, era fatto soprattutto sulla mia esperienza. Non più tardi di ieri, durante le lezioni, alla fine delle lezioni, una studentessa mi ha detto: non avevo mai sentito di Clio ed Astrea, mi ha incuriosito, sono andata a verificare. E questa cosa della musa della storia e della idea della giustizia mi ha talmente incuriosito che sono andata a vedermi le fonti del volume per vedere se trovavo qualcosa di specifico. Quindi già il fatto che dal titolo, che è così peculiare come evidenziava la professoressa Latini, in una studentessa abbia suscitato la curiosità a aprire il manuale, io credo che questo sia già un aspetto di successo da attribuire al professor Cassi, insomma. Grazie, grazie Perché mille. la curiosità è la base di tutto, il dubbio, anche poi il problema delle fonti e il modo in cui il professor Cassi ha voluto proporle. A me è piaciuto per quello, perché io stesso da studente ascoltavo volentieri, ovviamente, la storia del diritto, ma quando ho potuto toccare le fonti, farmi una mia idea, ma non panzana, orientato comunque da dei margini autorevoli, dei docenti riconosciuti che mi dicono cosa guardare, ma cosa liberamente guardare, e allora sì che ci si appassiona alla storia, allora sì che si rivaluta il senso profondo della storia e dell'essere non solo storico-giuristi, ma giuristi con un background storico e quindi professionisti migliori, che si sia giudici, avvocati o impiegati di banca, non importa. Si diventa veri giuristi. En síntesis, Grazie. el manual es una demostración de la historia palpable. La historia palpable. Los alumnos tienen la oportunidad de ver, de tocar, de experimentar la historia. Realmente creo que han sido muy revolucionarios en la metodología que adoptaron para este manual. Así que les auguro muchísimo éxito. Como dice a Ezequiel, queremos saber cómo sigue esto y les agradezco mucho a todos ustedes por esta presentación y a los que nos están acompañando. Los esperamos la semana que viene en otra presentación en la que vamos a hablar sobre la historia del derecho. Dos profesores de historia del derecho de México, Ana Brisa Oropesa Chávez y Carlos Becerril, van a hablar sobre la historia del derecho y los nuevos enfoques y las nuevas perspectivas. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias Aldo, muchas gracias Alan, muchas gracias Carlota, muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao.